Cierra los ojos por un instante e imagina que hay una luz dormida dentro de ti. Vibra en lo más profundo de tu vientre, silenciosa pero viva. No es deseo, no es carencia, es la chispa misma de la creación intentando emerger. Y quizás nunca te enseñaron a mirar esa luz con reverencia. Tal vez la llamaron pecado, instinto, impulso que debía ser contenido. Pero, ¿y si esa energía que tantas veces escondiste o reprimiste fuera en realidad el puente entre tu dolor y tu milagro? Existe una fuerza que vive en ti, una fuerza que pulsa cuando amas, cuando sueñas, cuando tocas a alguien con verdad. Esa fuerza tiene un nombre: energía sexual. Pero no se trata de sexo, se trata de vibración, se trata de una frecuencia tan elevada que cuando no es comprendida puede convertirse en compulsión. Y cuando es negada, se vuelve sufrimiento, bloqueo, enfermedad. Bruce Lipton ya nos mostró que toda energía reprimida se transforma en distorsión celular, en ruido dentro del campo vibracional, y no existe energía más potente y más temida que la sexual. ¿Cuántas veces te sentiste dividido entre el deseo y la culpa? ¿Cuántas veces tu mente dijo no, pero tu cuerpo susurró sí? Esa división crea una fisura interna, una grieta entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Y esa grieta se amplía con los años. Neville Goddard nos enseñó que el deseo elevado con emoción pura es la semilla de la manifestación. Pero, ¿cómo elevar lo que aprendimos a esconder? Este video es una invitación, un llamado a mirar hacia adentro con nuevos ojos, un llamado a escuchar lo que tu cuerpo ha intentado decirte en silencio. La transmutación sexual no es represión, no es abstinencia, es elevación. Es transformar la pulsión en potencia creadora. Es tomar aquello que te consume por dentro y usarlo para construir una nueva realidad a tu alrededor. Quizás la clave de tu milagro esté donde menos te enseñaron a buscar, en el centro de tu cuerpo, en el calor de tu presencia, en el deseo que pulsa con ternura y verdad. Y si descubrieras que aquello que hoy te avergüenza es precisamente lo que puede sanarte. La energía que sientes no es error, no es exceso, es llamado, es materia prima sagrada. Y cuando es acogida con conciencia, esa energía deja de herir y comienza a sanar, porque no es el deseo lo que te aleja de Dios, es el miedo lo que te aleja de ti. Estás a punto de entrar en un territorio sutil y poderoso, donde el cuerpo, el alma y la intención se encuentran, donde el placer deja de ser fuga y se convierte en puente, donde lo que antes era impulso se transforma en portal. Este es el inicio de tu transmutación. Bienvenido. Hay algo que muchas veces escapa a nuestra percepción más sutil, la manera en que nuestra energía sexual se fragmenta entre el miedo y el deseo, entre lo que sentimos en el cuerpo y lo que la mente intenta esconder. La mayoría de las personas vive en ese campo de tensión silenciosa, oscilando entre la represión moral y la compulsión inconsciente. Un territorio donde nada se vive plenamente ni se comprende del todo, donde el placer se convierte en culpa, donde el impulso se transforma en vergüenza, donde el cuerpo se vuelve un campo de batalla. Bruce Lipton lo señala con claridad. Cuando existe una disonancia entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir, generamos un caos interno. Esta disonancia crea campos vibracionales caóticos en el subconsciente, y cuando estos campos se instalan, nuestra energía deja de crear y comienza a repetir. Repetimos patrones, repetimos relaciones, repetimos heridas. Como si algo dentro de nosotros intentara expresarse, pero siempre chocara con un muro invisible. Esta fragmentación de la energía sexual no se ve a simple vista, se revela en los silencios profundos, en los impulsos que no comprendemos, en los vínculos que parecen drenar nuestra energía vital. Cuando la energía sexual no es acogida con presencia, se dispersa, y todo lo que se dispersa pierde fuerza.
lo que podría ser un canal de creación se convierte en un ciclo de carencia. Lo que podría ser una frecuencia elevada se convierte en ruido emocional. Y es ahí donde muchos se pierden, intentando suprimir el deseo cuando lo que realmente necesita es dirección, intentando silenciar el cuerpo cuando solo necesita ser escuchado. No se trata de entregarse al impulso inconsciente, pero tampoco se trata de huir de él. Se trata de reconectar, de reintegrar, de recordar que esta energía, cuando se integra con conciencia, se convierte en camino. Cuando sientes un impulso, un deseo, una vibración, eso no es señal de debilidad, es señal de vida. El problema nunca fue el deseo en sí, sino la falta de espacio interno para comprenderlo. La fragmentación comienza cuando dividimos nuestra alma entre lo correcto y lo incorrecto, lo puro y lo impuro, lo espiritual y lo carnal. Pero no existe división en la esencia. Lo que existe es una energía buscando volver a su eje, y ese eje comienza dentro de ti. Hay algo profundamente transformador en el placer, cuando no se lo teme, cuando no se lo busca como escape, ni se lo rechaza por costumbre. El placer es más que una sensación efímera, es un estado neuroquímico de alta sensibilidad, una ventana abierta donde el cuerpo, la mente y el campo vibracional se alinean por unos segundos, y en esos segundos, si hay presencia, algo puede ser sembrado, algo puede ser reescrito. La mayoría fue condicionada a pensar en el placer como algo físico, externo, desprovisto de propósito, pero en verdad el placer es una de las emociones más amplificadas del cuerpo humano. Es emoción concentrada, es energía vibrando en su máximo voltaje, y cuando esa energía se une a una imagen clara, a una intención elevada, se convierte en creación. Neville Goddard decía que la imaginación vívida, unida a una emoción intensa, es el secreto de toda manifestación. ¿Y qué otra emoción tiene más intensidad, más carga, más poder de presencia que el gozo sexual? Si esa energía, en vez de dispersarse, es contenida por la conciencia, se transforma, se eleva, se redirige, no hacia el mundo externo, sino hacia adentro, hacia el corazón, hacia el cerebro, hacia ese campo electromagnético personal que, como ya mostró la física cuántica, responde más al sentimiento que al pensamiento. Y cuando la energía sexual no es simplemente expulsada, sino respirada, contenida, integrada, ella comienza a hablar otro idioma. Deja de buscar liberación y empieza a buscar dirección. Es ahí donde su vibración alcanza el ADN. Porque nuestras células, como enseñó Bruce Lipton, responden al entorno interno, y ese entorno se compone de señales químicas, vibraciones, percepciones. La energía sexual, bien dirigida, se convierte en mensaje biológico, en reprogramación sutil. No se trata de técnica, no se trata de fórmula, se trata de atención, de la manera en que habitas tu cuerpo, de la capacidad de permitir que el placer no sea un fin, sino una puerta hacia una versión tuya que no vive en reacción, sino en creación. Porque cada vez que unes sensación con intención, imagen con emoción, estás reescribiendo el código invisible de tu existencia. Y esa reescritura comienza en el instante en que dejas de huir del placer y comienzas a usarlo como oración silenciosa. Durante siglos se nos enseñó que la pureza espiritual estaba ligada a la ausencia de deseo, que cuanto más alejados estuviéramos del cuerpo, más cerca estaríamos de Dios, que el silencio interior solo se alcanza sofocando lo que arde en lo profundo. Pero, ¿y si esa enseñanza estuviera incompleta? ¿Y si negar el deseo fuera en realidad negar el combustible mismo de la creación? Muchas tradiciones, aun con la mejor de las intenciones, confundieron represión con elevación. Llamaron impuro a lo instintivo, llamaron tentación a lo vivo, llamaron caída a lo humano, y así, generación tras generación, aprendimos a dividirnos por dentro, a vestirnos de espiritualidad,
mientras escondíamos nuestros deseos bajo capas de juicio, vergüenza o culpa. Pero la negación del cuerpo no es camino de luz, es raíz de sombra, es inicio de enfermedad energética, porque aquello que no se acepta se distorsiona, y lo que se distorsiona nos domina desde lo inconsciente. Negar el deseo no lo elimina, solo lo desplaza, solo lo transforma en obsesión, ansiedad, insatisfacción, desconexión. No hay paz donde hay lucha interna, no hay creación cuando se vive en guerra con lo que se siente. La verdadera transmutación no comienza negando el deseo, sino abrazándolo con conciencia, observándolo sin miedo, respirándolo sin culpa, honrándolo como parte esencial de nuestro ser creador. Porque el deseo no es enemigo de la espiritualidad. El deseo es la chispa que, cuando se enciende en el corazón, despierta el alma. Es la corriente que nos mueve hacia lo bello, lo justo, lo verdadero. Es impulso que, al pasar por el filtro del amor, se convierte en acto sagrado. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno interno tiene el poder de modificar nuestras células, y el entorno más transformador es aquel donde no hay rechazo, donde cada emoción, cada impulso, cada sensación tiene un espacio para ser escuchado, integrado, transformado, no desde la represión, no desde el miedo, sino desde la conciencia y la intención. La espiritualidad no está en negar lo humano, está en elevarlo, en recordarnos que el cuerpo no es prisión del alma, sino su templo. Y que el deseo, lejos de alejarnos de lo divino, puede ser el primer paso hacia una conexión más profunda, porque solo se transforma lo que primero se ama, y el amor comienza cuando dejamos de luchar contra lo que somos. Hay un instante, breve pero sagrado, en el que la energía sexual asciende dentro de ti. No es fantasía, no es impulso, es vida que quiere circular, y en ese instante puedes simplemente liberar esa energía o puedes honrarla. Puedes permitir que se disuelva en lo automático o puedes transformarla en creación consciente. Todo depende de cómo la respiras, de cómo la sostienes, de cómo la direccionas. La respiración es el primer puente, es el lenguaje silencioso entre el cuerpo y el alma. Respirar conscientemente mientras sientes que tu energía se enciende es decirle al cuerpo: estoy presente. No hay lucha, no hay rechazo, solo hay presencia. Una presencia suave, sin urgencia, que abre espacio para que esa energía no se derrame, sino que se eleve. La contención no es represión, es alquimia, es sostener el fuego sin quemarse, es aprender a sentir sin necesitar liberar. No se trata de evitar el placer, sino de expandirlo, de estirarlo hacia adentro, de permitir que esa corriente vital suba desde el centro sexual hacia el corazón y desde el corazón hacia la mente. Visualiza esa energía como una luz ascendente. Una luz cálida que sube sin presión, sin exigencia. Solo sube, guiada por tu intención. Y es aquí donde la intención se vuelve clave, porque la energía sin dirección se dispersa. Pero la energía unida a una imagen, a un propósito, a una emoción elevada, se convierte en semilla vibracional, en mensaje claro para el campo cuántico. Bruce Lipton lo explica. El cuerpo se transforma en antena cuando la emoción es auténtica y la intención es repetida. Y en ese estado, la biología responde. El campo responde. Imagina una escena, una imagen de aquello que deseas manifestar. Siéntela en el cuerpo. Inyéctale esa energía que has contenido con amor. Permite que tu deseo sea nutrido por esa corriente sagrada. No hay necesidad de palabras. El cuerpo está hablando, el alma está escuchando y el universo ya está respondiendo. Transmutar no es técnica, es ritual interior. Es recordar que lo más sagrado no está en lo que se reprime, sino en lo que se redirige con intención. Y que cada respiración consciente, cada instante de presencia, cada impulso que decides elevar, es una oración silenciosa que transforma tu vibración
y con ella transforma tu realidad. Cuando una energía poderosa atraviesa el cuerpo, ella no solo toca la piel, los músculos, el aliento, ella toca el cerebro, toca la química, toca los circuitos más profundos que conectan emoción y percepción, y es allí donde la ciencia se encuentra con el misterio, donde lo que sentimos se vuelve posibilidad real de transformación neuronal, porque cada vez que experimentamos un estado de éxtasis consciente, no como descarga, sino como presencia vibrante, estamos reprogramando el cerebro, literalmente. El orgasmo redireccionado o la energía sexual sublimada generan un pico en la producción de dopamina y serotonina. Estas sustancias no solo crean sensación de placer, también abren un estado único de plasticidad cerebral, un momento en que el cerebro se vuelve más maleable, más receptivo, más abierto a nuevas conexiones sinápticas. Y es justo ahí, en esa apertura, donde podemos sembrar nuevas creencias, nuevas formas de percibir, nuevas realidades internas. Bruce Lipton lo señala con contundencia. Nuestras creencias no están fijas, pueden reescribirse, y el momento ideal para hacerlo no es cuando la mente está luchando, sino cuando está expandida. La neurociencia ya lo ha comprobado. En estados de alta emoción positiva, el cerebro sale del piloto automático, sale del trauma, sale del condicionamiento, y entra en un terreno donde el cambio se vuelve posible, no con esfuerzo, con vibración. La energía sexual, cuando se sublima, no se desperdicia. Se transforma en estado meditativo profundo, un estado donde el cuerpo y la mente se alinean con la conciencia, donde lo que imaginamos no es solo pensamiento, sino experiencia sentida. Y esa experiencia sentida es lo que graba una nueva información en nuestras redes neuronales. Es lo que le dice al cuerpo: esto es real, esto es posible, esto soy yo. La espiritualidad, cuando se integra con la biología, deja de ser teoría. Se convierte en método vivo, en alquimia cotidiana, en camino accesible para todos los cuerpos, todas las almas, todas las historias. Y en este camino, la energía sexual no es distracción, es maestra. Porque nos lleva a ese umbral donde la ciencia toca el alma, y el alma recuerda cómo renacer. La energía sexual es como un fuego antiguo. No se apaga, no desaparece, solo cambia de forma, de dirección, de intención. Puede consumir o puede revelar, puede quemar lo que toca o puede alumbrar el camino. Todo depende de cómo la sostienes, de hacia dónde la diriges, de si la miras con miedo o con respeto. Ese fuego vive en todos. No tiene género, no tiene edad, no distingue creencias ni caminos. Es la fuerza primordial que nos mantiene vivos, que nos impulsa a crear, a vincularnos, a buscar. Pero cuando no es comprendido, ese fuego se descontrola, se convierte en adicción, en ansiedad, en confusión, en sombra que opera en lo oculto. Y sin embargo, el mismo fuego que destruye puede ser el fuego que transforma. El mismo impulso que nos arrastra al vacío puede ser el que nos eleva al alma. La diferencia no está en la intensidad, sino en la conciencia, en la capacidad de pausar, de observar, de no reaccionar, de quedarse con la llama, sin intentar apagarla ni dejar que arda todo a su paso. Es ahí donde nace la verdadera transmutación, no desde la lucha, no desde la negación, sino desde el redireccionamiento amoroso, desde el arte de encender la luz sin quemarse, de contener la chispa sin sofocarla, de mirar el deseo no como enemigo, sino como brújula, como guía hacia algo más profundo, más íntimo, más divino. Porque toda energía, cuando se canaliza, revela su sabiduría. El fuego no quiere destruirte, quiere mostrarte tu poder, quiere enseñarte que dentro de ti existe una fuerza capaz de transformar sombra en visión, urgencia en contemplación, carencia en creación, y que esa fuerza no necesita ser temida, solo necesita ser recordada. En cada impulso, en cada vibración, en cada anhelo que nace en lo profundo,
Hay un llamado a iluminar, a elevar, a despertar. Porque lo que quema por dentro cuando es amado se convierte en llama sagrada. Y esa llama es la misma que, desde el principio, ha estado esperando que la reconozcas, como quien encuentra en su oscuridad la luz que siempre llevó dentro. A veces, en el camino hacia la conciencia ocurre una trampa sutil, una trampa que se disfraza de evolución, pero que esconde rigidez. El impulso genuino de transformar se convierte sin darnos cuenta en una nueva forma de lucha interna. Y la transmutación, en lugar de ser integración, se transforma en exigencia, en autocontrol forzado, en represión vestida de espiritualidad. Muchas personas, al descubrir el poder de la energía sexual, creen que deben contenerla a toda costa, que sentir deseo es una falla, que pensar en placer es debilidad, que tocar esa energía es retroceder. Pero esa postura, aunque parezca elevada, sigue operando desde el miedo, desde la necesidad de controlar lo que en realidad solo pide ser comprendido. Forzar la contención por miedo, por culpa o por deber, no es transmutar, es trasladar la energía al inconsciente, es empujarla hacia un rincón donde tarde o temprano va a reclamar su espacio, porque todo lo que se reprime regresa, y regresa más denso, más confuso, más cargado de dolor. Transmutar no es dejar de sentir, es aprender a sentir con propósito, es poder estar presente con la energía sin necesidad de expulsarla ni sofocarla. Es aprender a habitar el cuerpo sin juicio, a mirar el deseo sin drama, a convertir la emoción intensa en materia prima para crear, para sanar, para evolucionar. La verdadera transmutación no exige perfección, no exige control, solo requiere honestidad, un tipo de honestidad suave, amorosa, paciente, esa que dice: siento esto y no lo rechazo. Deseo esto y puedo observarlo sin rendirme ni pelear. Estoy vivo y mi energía es parte de esa vida. No se trata de dominar la energía como quien doma a una bestia salvaje. Se trata de caminar con ella, de dialogar con su fuego, de conocer sus ciclos, porque cuando dejamos de reprimir y empezamos a integrar, la energía se calma, no porque desaparezca, sino porque ya no necesita gritar, ya no necesita pelear, ha sido escuchada. Y cuando la energía es escuchada, se vuelve aliada, se vuelve luz que guía, en lugar de sombra que empuja. ¿Cómo saber si la transmutación está ocurriendo realmente? No basta con la intención, no basta con la práctica. La verdadera señal de transformación no se encuentra en lo que haces, sino en lo que emanas, en cómo tu cuerpo comienza a hablar distinto, en cómo tu realidad empieza a responder desde otro lugar. Cuando la energía sexual comienza a elevarse de verdad, el cuerpo se convierte en espejo de esa nueva vibración. Aparece una vitalidad distinta. No es euforia, es presencia. Es una sensación de magnetismo sutil, de conexión interna, de claridad sin esfuerzo. Las decisiones se vuelven más naturales. Los impulsos automáticos disminuyen. La mente se aquieta sin ser forzada, como si algo dentro de ti hubiera encontrado su eje y ahora todo gira en torno a esa coherencia. Los signos también emergen en el campo externo. Sincronicidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a multiplicarse. Palabras que llegan en el momento exacto. Encuentros que parecen diseñados. Respuestas que no buscabas, pero que aparecen con suavidad. Es como si el mundo comenzara a reflejar tu orden interno. Porque cuando la energía sube, el entorno escucha. Cuando vibras desde un nuevo lugar, la vida responde como espejo fiel. Y no es magia, es coherencia vibracional. Es la expresión natural de un sistema energético que se ha reorganizado. Cuando ya no hay fragmentación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, todo fluye. Las manifestaciones no son capricho, son consecuencia, son reflejo. Pero estas señales no son para ser perseguidas, son para ser notadas con humildad.
Porque incluso el más pequeño cambio, un suspiro más profundo, una palabra que sana, una mirada que no juzga, es señal de que algo grande está sucediendo dentro. No esperes fuegos artificiales. Observa lo sutil, lo cotidiano, porque es ahí donde la transmutación se vuelve real, es ahí donde deja de ser concepto y se convierte en vida encarnada. Hay una verdad silenciosa que muchas veces ignoramos. No necesitas que algo externo cambie para que tu vida se transforme. No necesitas una señal del cielo, ni una fuerza superior que venga a salvarte. Lo que necesitas ya habita en ti, en lo más íntimo, en lo más profundo, en esa frecuencia que vibra justo debajo del miedo, justo al otro lado del deseo. Bruce Lipton nos ha mostrado que el ambiente interno es capaz de reescribir el código de nuestras células, que no estamos determinados por la genética, sino por la señal que emitimos desde dentro. Y esa señal está directamente ligada a tu energía, a tu vibración, a lo que sientes cuando nadie te ve, a cómo respiras, a cómo te hablas, a cómo te miras por dentro, y entre todas las frecuencias que puedes activar, hay una que posee un poder silencioso y transformador: la energía sexual. No desde el impulso, no desde la urgencia, sino desde la intención, desde la elección de elevar lo que antes fue negado, de transformar lo que antes fue temido. Porque la transmutación no es un acto de fuerza, es un acto de entrega, una entrega lúcida, consciente, amorosa. Neville Goddard lo afirmaba con claridad: lo que sientes con intensidad en la imaginación es lo que manifiestas, no porque la mente sea mágica, sino porque el cuerpo responde, porque el campo responde, porque el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, y esa vibración se eleva cuando el deseo deja de ser ruido y se vuelve oración. La transmutación no es abstinencia, no es negación, es arte, el arte de redirigir tu energía más poderosa hacia tu propósito más elevado. El arte de permitir que lo que antes te distraía, ahora te expanda, porque cuando el deseo se encuentra con la conciencia, nace el milagro. No un milagro fuera de ti, un milagro dentro, uno que se respira, que se encarna, que se vuelve parte de tu forma de estar en el mundo. Y entonces, cuando el cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en templo, todo cambia, tu campo cambia, tu mente cambia, tu historia empieza a contarse desde otro lugar. Y la pregunta que queda, como un susurro en el silencio, es simple pero inmensa. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra el deseo y empezaras a co-crear con él?